Ok, chicos, pues hoy les voy a hablar acerca de los modelos conductuales. Como ya habíamos hablado en la clase anterior, los modelos conductuales surgen a finales de los años 50 en oposición al psicoanálisis. Para la terapia de la conducta, la mayor parte de la conducta, toda, incluida la conducta inadaptada, es aprendida. Por lo tanto, se pueden utilizar todos los principios de la teoría del aprendizaje en la práctica clínica. Los terapeutas de la conducta evidentemente se centran en el tratamiento del cambio de la conducta que se puede observar más que en los conflictos que la subyacen. Si queremos hablar de los orígenes del conductismo, nos tendríamos que remontar a la escuela de fisiología rusa creada por Sechenov. Sechenov postulaba que toda conducta podía explicarse apelando a los principios de los reflejos. Sus discípulos más importantes fueron Pavlov y Bechterev. Pavlov decía que estímulos, conocidos como estímulos neutros, porque por sí solos no podrían producir una respuesta, podían adquirir una capacidad de emitir una respuesta de acuerdo a ciertos procedimientos. Vamos a hablar un poco más adelante del condicionamiento clásico de Pavlov. Por ahora quiero que se queden con esta idea de que Pavlov no era un psiquiatra, no era un psicólogo, era un fisiólogo que estaba investigando el proceso digestivo y utilizaba para esta observación un perro. Él descubre el condicionamiento clásico como un poco un descubrimiento azaroso. Ok. Bechterev, por su lado, sostenía que el condicionamiento puede explicar casi todas las conductas humanas y este planteamiento influyó en la percepción de Watson. Watson decía que la conducta se puede investigar estudiando los reflejos simples y sus combinaciones. Watson se dedicó a la investigación en torno a los miedos aprendidos, y utilizó el condicionamiento para reducirlos. MC Jones, uno de sus más grandes discípulos, recopiló hasta 7 métodos para eliminar estos miedos infantiles a través de técnicas como la adaptación negativa, la distracción, el condicionamiento directo, la imitación social, el engatusamiento verbal. Thorndike, por su parte, postulaba el condicionamiento instrumental. Él decía que el aprendizaje debería ser entendido como un proceso que sigue ciertas leyes de asociación entre estímulo y respuesta, y postuló la ley del efecto, en donde sostiene que una conducta está controlada por sus consecuencias. Skinner, por su parte, postuló, investigó y aplicó el condicionamiento operante y observó cómo el manejo de contingencias era efectiva en ambientes hospitalarios con pacientes psicóticos. Vamos a hablar un poco más adelante de estas contingencias. Jacobson desarrolló, y por eso se reconoce su nombre, porque desarrolló el método de relajación progresiva. Este método que tiene un gran uso como un procedimiento que se ha desarrollado dentro de la terapia de la conducta. Bandura y Walters hablaron sobre el aprendizaje que se da a través de la observación, este aprendizaje vicario. Vamos a hablar también a profundidad de ciertas características que se requieren para que este aprendizaje se dé. Bueno, para empezar a hablar acerca del conductismo tendríamos que hablar sobre la más grande crítica que se le ha hecho al conductismo, y es que no tienen una teoría del aprendizaje que sirva como marco conceptual a la terapia de la conducta. Digamos que como sería la teoría psicoanalítica en el psicoanálisis. Bueno, para el conductismo, la modificación de la conducta es la aplicación de la teoría y de la investigación en torno a la psicología experimental para alterar la conducta. ¿Para qué alteramos la conducta? Pues con el propósito de resolver problemas tanto de índole personal como social y así mejorar el funcionamiento humano.
Hay algunos postulados sobre el conductismo. Estos postulados fueron recopilados por Bernstein y Nietzsche en 1980. Mencionaré algunos de ellos. Sostienen, por ejemplo, que toda la conducta normal y anormal es producto del aprendizaje. Sostienen también que hay factores que no tienen tanta importancia como los factores innatos y heredados. Sin embargo, sí rescatan influencia de factores genéticos y constitucionales. También sitúan como objeto de estudio el cambio en la conducta y hablan de la conducta como algo cuantificable y evaluable, tanto en el plano motor, pero también cognitivo y fisiológico. También le dan mucha importancia al método científico, tanto como instrumento para predecir, como también para describir y controlar la conducta. Consideran también que, inmersos en la psicología experimental, que es necesaria la comprobación de la eficacia de sus técnicas y la evaluación de sus tratamientos. También aquí se rescata que no existen enfermedades, sino que es una conducta que puede ser adquirida y por tanto modificada mediante todos los principios del aprendizaje. También se considera que tanto la evaluación como el tratamiento son funciones que se deben dirigir a modificar conductas inadecuadas y que una parte importante de la ética y de la responsabilidad social y profesional es el rigor científico. Bueno, pues reduciendo a pocas palabras, el conductismo considera que la conducta humana, el ser humano como tal, es una máquina precisa, cuyas conductas pueden estar reguladas por contingencias y, por tanto, todos los factores intrapsíquicos pues son innecesarios. Hablaremos de forma muy general acerca del condicionamiento clásico operante y el modelado. El condicionamiento clásico, como ya sabemos, surge de Pavlov. Sostiene que estímulos neutros que no producen una respuesta, al ser emparejados con estímulos incondicionados que per se producen una respuesta incondicionada, debido a la contingencia con este estímulo, después de muchas repeticiones, este estímulo neutro adquiere el papel de estímulo condicionado y puede provocar una respuesta por sí mismo. Este tipo de condicionamiento se puede observar, por ejemplo, en el parpadeo o en fobias sociales o, por ejemplo, en el miedo desarrollado por esta observación que hizo experimentos con el pequeño Albert. ¿Ok? El estímulo incondicionado se asocia que produce una respuesta incondicionada de forma natural. Este estímulo incondicionado se asocia con un estímulo neutro que por sí solo no produce una respuesta, pero al ser mostrado en contingencia con el estímulo incondicionado en repetidas ocasiones, cambia y se convierte en un estímulo condicionado que puede dar como resultado una respuesta condicionada. El condicionamiento operante pues se maneja bajo otro paradigma. Aquí se postula que una conducta emitida por un ser humano o por un organismo está controlada por sus consecuencias, es decir, hay un estímulo, hay una respuesta y la consecuencia de esta respuesta, que puede ser positiva o negativa, hace que mi conducta se repita o se inhibe. En el caso de una conducta que se refuerza positivamente, se repite. Y en el caso de una conducta que se castiga, pues se inhibe. El condicionamiento clásico, por tanto, se ve al ser humano como un sujeto pasivo y su conducta es una conducta involuntaria y el ambiente es el que actúa sobre el sujeto. En el condicionamiento operante, en oposición, digámoslo así, el sujeto es activo, emite una respuesta, una conducta, y esta conducta es reforzada o frustrada por el entorno, y de ahí depende más bien que se repita o se inhiba. Otra técnica es el modelado o el aprendizaje observacional. Esta técnica fue realizada por Bandura y
utilizó un video con niños en el párvulo, en donde observaban a un adolescente pegándole un muñeco bobo. Más adelante hablaremos a más profundidad sobre cómo se da esta técnica de modelado y qué condiciones se requieren para que se dé esta técnica. Bueno, diferente a las corrientes que hemos estado analizando en las clases anteriores, el método del modelo conductivo, conductual, la eficacia del tratamiento es producto de las técnicas y no de la relación terapéutica. Se utilizan muchas técnicas, muchos recursos para el tratamiento. Los dividí para mayor explicación en 3 grupos. El primer grupo son las técnicas de recondicionamiento. En estas técnicas lo que se busca es romper la asociación entre un estímulo temido y la ansiedad. Y lo que se busca también es cambiar o sustituir la ansiedad por una respuesta más adecuada. Algunas de las técnicas que se utilizan son, por ejemplo, la técnica de relajación. En esta técnica de relajación lo que se hace es que se ayuda al paciente, se le enseña a llegar a este estado psicofisiológico que se caracteriza porque hay un patrón mínimo de actividad somática y autónoma. Es un estado subjetivo de tranquilidad y de sosiego, de quietud motriz. Hay muchas técnicas para lograr la relajación. Alguna de ellas es el entrenamiento autógeno y otra es la relajación progresiva. En la relajación progresiva lo que se hace es que se entrena al cliente para que aprenda a reducir el tono muscular por medio de tensión y relajación de distintos grupos musculares. Las sesiones de esta técnica de relajación duran alrededor de 20 minutos y se requiere que el paciente practique en casa. Otra técnica es la desensibilización sistemática. En la desensibilización sistemática surge esta técnica a partir de la idea de que la relajación muscular podía inhibir la respuesta de ansiedad. Entonces se expone al sujeto a una situación que le produce tensión, a una situación temida en este estado de relajación. Esta desensibilización sistemática se forma a partir de 4 pasos. El primero, se da un entrenamiento de acuerdo a una escala de unidades subjetivas de ansiedad del 0 al 100. Posterior a esta, se hace un análisis de la conducta del sujeto y él mismo desarrolla una jerarquía de sus miedos y enlista los estímulos que evocan la ansiedad. Los ordena de menor a mayor o de mayor a menor de acuerdo al terapeuta y el paso 3 es el entrenamiento en relajación. El paso 4 son las sesiones de desensibilización sistemática en las cuales en un estado de relajación se presentan en la imaginación las escenas de la jerarquía que realizó el paciente y ante la ansiedad se le pide que emita una señal que se acordó previamente y se retoma la escena. Y se lleva al paciente a un estado de relajación. Esta técnica de desensibilización sistemática se emplea con éxito. Actualmente se utiliza para problemas de interacción social, para miedo a la muerte, para problemas en relaciones sexuales, en enfermedades, con anorexia nerviosa, en obsesiones, en compulsiones, en accesos epilépticos y en situaciones depresivas. Otra técnica es el entrenamiento asertivo. En esta técnica lo que se usa o se emplea es para tratar fobias sociales. Se considera que la fobia o un estado de ansiedad impide que una persona se comporte de una forma asertiva. Wolper considera que la asertividad y la ansiedad son respuestas incompatibles. Y entonces a través de un entrenamiento asertivo se puede recondicionar la ansiedad que una persona siente ante determinadas situaciones sociales. Y entonces
A través de un entrenamiento con modelado y retroalimentación del terapeuta, se logra que la persona pueda expresarse tanto emociones como sentimientos de forma espontánea, sin mostrar inseguridad y tensión en las relaciones interpersonales. Otra técnica es la técnica de implosión o inundación. Aquí lo que se hace es que se expone al paciente a estímulos temidos y el paciente generalmente ante estos estímulos evita el contacto con estos estímulos. Aquí lo que se hace es que se presentan de forma continua y repetitiva a fin de que se produzca una respuesta emocional intensa y con esto facilite que se elimine o se extinga esta conducta. Esta exposición puede ser en vivo o bien a través de la imaginación. ¿Okay? Otra técnica es la técnica de la práctica masiva. Aquí lo que se hace es que se repite, se lleva al paciente a una repetición de un hábito involuntario de forma persistente hasta lograr que se llegue a un estado o un nivel de agotamiento y de esta forma se elimina la conducta. Otra técnica es la técnica de terapia aversiva. En esta técnica se utilizan estímulos aversivos para modificar la conducta. Se emplea tanto condicionamiento clásico como condicionamiento operante. Y lo que se hace es que se empareja un estímulo de valor positivo a uno aversivo. Por ejemplo, en el consumo de alcohol se sigue a la inducción a las náuseas o al vómito. Y de esta forma, después de asociar este estímulo repetidamente ante la presencia de alcohol, la persona automáticamente comienza a experimentar náuseas. Este tipo de técnica se ha experimentado con éxito en trastornos como el tabaquismo o el consumo abusivo de comida o en inclinaciones sexuales ante estímulos no apropiados, como en el caso del fetichismo. El segundo grupo de técnicas son las técnicas operantes. Estas técnicas lo que buscan es o el establecimiento de la conducta o la eliminación de una conducta. Algunas de las técnicas son el moldeado. En estas técnicas lo que se busca es que se van reforzando conductas que más se van aproximando a la conducta que se desea a lo largo de un continuo de aproximación. Por eso se llama método de aproximación sucesiva, hasta que el paciente alcanza la conducta que se desea. Otra técnica es la de encadenamiento. Esta técnica se utiliza cuando la conducta que se desea alcanzar se compone por una secuencia de conductas. Entonces, se aprende a realizar una conducta hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, cuando los niños aprenden en la mañana antes de irse a la escuela una serie de pasos como sentarse en la cama, ponerse los zapatos, ir al baño, lavarse la cara, secarse la cara, tomar el cepillo de dientes, lavarse los dientes, etc., se van reforzando del primer elemento y luego el segundo y así de forma sucesiva para lograr este encadenamiento. Esta técnica es útil para establecer hábitos de higiene y de aseo personal. Otra técnica que se usa es la técnica para incrementar conductas. Es una técnica operante, evidentemente, y lo que se da es un refuerzo contingente positivo a una respuesta. Y esto, evidentemente, lo que hace es que incrementa la probabilidad de que aparezca de forma repetitiva en el futuro. Otra técnica es el contrato de contingencias. Aquí se tienen que establecer dos partes. Puede ser a través de padres a hijos o de maestros a alumnos o miembros de una pareja o terapeuta paciente. Y entonces se establecen conductas deseadas y qué refuerzos se van a dispensar. Es, por ejemplo, la técnica de economía de fichas para pacientes hospitalarios. Otra técnica para disminuir la conducta es la extinción a través de dejar de reforzar la conducta que se desea disminuir. Otra técnica también es el coste de respuesta.
En esta técnica lo que se busca es que a forma de castigo se pierden los refuerzos que se han adquirido previamente. Otra es el tiempo fuera del reforzamiento. En esta técnica pues se elimina la posibilidad al paciente de obtener un refuerzo positivo de manera contingente a la realización de una conducta. Por ejemplo, cuando se aísla a un niño durante un tiempo en una habitación o en una esquina para evitar que obtenga un dulce o juegue con sus compañeros, etc. El reforzamiento de conductas incompatibles. Esta técnica se utiliza para disminuir la frecuencia en la aparición de una conducta a partir del reforzamiento de otra conducta que es incompatible. Por ejemplo, aquí en esta imagen lo que se busca es reforzar la conducta de lectura y dejar de reforzar el berrinche. Otra técnica es el condicionamiento encubierto. Esta técnica fue desarrollada por Cautela en el 72 y lo que se desarrolla es que a partir de una idea, de un acontecimiento imaginario, este acontecimiento imaginario ejerce control sobre una conducta manifiesta. La técnica de modelado, que es el tercer grupo. En esta técnica de modelado, esta técnica se utiliza mucho para reducir conductas hiperactivas en niños o para reducción de miedo o para tratamiento de adultos psicóticos. En esta, lo que se hace, lo que se busca es que a partir de la observación de la conducta de un sujeto, se busca que el paciente replique la conducta observada o bien evite realizar la conducta por la consecuencia que observa en el modelo. Sin embargo, para que esta técnica sea eficaz, el modelo tiene que tener ciertas condiciones. Primero, tiene que ser semejante al paciente en sexo, en edad, en raza, en actitudes, etc. Tiene que tener prestigio y se debe ver como un modelo competente y cordial. También se requieren ciertas características del observador. Por ejemplo, se requiere que tenga una capacidad para procesar y retener información. Se requiere que pueda soportar un nivel adecuado de ansiedad y además ciertos factores de la personalidad. El modelo, que es un modelo real o un modelo simbólico, sigue instrucciones o bien un procedimiento o hace un ensayo o hace un estímulo y produce una respuesta minimizada. Entre más se asemeje el modelo al paciente, más eficaz es el método. Y lo que se hace es que se refuerza al observador al imitar la conducta del modelo, o bien lo que se hace es un refuerzo vicario y el observador ve cómo se refuerza el modelo. Es el caso de esta observación que hace Bandura con el muñeco bobo o la conducta que se busca modelar a través de la conducta padres a hijos. Bueno, estas técnicas conductuales tienen mucha eficacia, como ya lo planteamos durante esta presentación. Desde la década de los años 70, este modelo está en fase de expansión, ha perfeccionado técnicas y dentro de las técnicas más utilizadas, más reconocidas y que más eficacia tienen son la de desensibilización sistemática y la técnica de inundación. Bueno, características para la formación del terapeuta. Pues se espera que sean psicólogos y que accedan estos psicólogos, ya después de haber terminado la licenciatura, a programas de formación, es decir, posgrados. Se requiere formación no solo en la técnica, sino también en el diagnóstico y en la evaluación de la conducta, y también en técnicas de tratamiento. Digamos que no solo se restringe el papel a psicólogos, se requiere que se formen en esta técnica maestros, asistentes sociales, trabajadores, enfermeros, porque hacen muchas veces el papel de terapeutas en los entornos en donde se desarrollan los pacientes.